Resolvemos el primer ejercicio respecto a los fenómenos ondulatorios, donde dice que en la Ciudad de México se registra por medio de un sismógrafo lo siguiente. La duración del tiempo entre la onda P, que son ondas primarias, y S, que son ondas secundarias, es de 45 segundos. Y la amplitud es de 60 milímetros. Nos piden determinar la magnitud del sismo en la escala de Richter. Entonces vamos a determinar qué datos tenemos. Me dice que tiene un tiempo. Vamos a colocar aquí el tiempo. Igual a 60 segundos. Y me dice que la A, que es la amplitud, tenemos que son 60 milímetros. Aquí están, esa es la amplitud y este es el periodo de tiempo entre P y S. Obviamente cuando tenemos un sismo hay aparatos que se llaman sismógrafos. Esos aparatos sismógrafos prácticamente nos determinan lo siguiente. Viene de cierta manera, registran pequeños movimientos y es cuando empieza a determinarse las ondas P. Y posteriormente llegan las ondas S. ¿Sale? Hasta que se disipa toda la energía. Y entonces, obviamente, el primer paso, ¿sí? Esto es de aquí hasta cuando se empieza a provocar las ondas S. Obviamente esas son ondas P. Estas de aquí son ondas P, ondas primarias. Estas se denominan como ondas primarias, ondas secundarias y entonces la diferencia me dice que entre las P y la S se registra un periodo de 45 segundos. Es decir, que aquí empiezan las ondas P y aquí da comienzo las ondas S. Y entonces a este intervalo de segundos se le conoce como la diferencia delta S P. ¿Sale? Y esto prácticamente serían los 45 segundos. Recordemos que las ondas primarias son las que son ondas longitudinales. Y estas más o menos son las primeras que llegan a la superficie terrestre. Es decir que, si supongamos que esa es la corteza terrestre en la parte de abajo, y esta es mi superficie, obviamente estas ondas se empiezan a transmitir longitudinalmente y llegan rápidamente a lo que es prácticamente lo que es la superficie terrestre. Están los edificios y esto se empieza a manejar de cierta manera, longitudinal. Esto prácticamente por lo regular la teoría maneja que oscilan las ondas P entre 75 kilómetros por segundo. Esas son las velocidades de las ondas primarias. Obviamente son ondas longitudinales y son las primeras que llegan en un sismo. Las ondas secundarias, esas, obviamente la velocidad de esto depende de quién, obviamente de la densidad del suelo. ¿Sale? Si son suelos muy densos, obviamente al ser muy duros los suelos, obviamente de cierta manera la velocidad o la transmisión de las ondas pues va a disminuir. Si son suelos muy blandos como la Ciudad de México, que son limos, arcillas y demás, obviamente de cierta manera esta velocidad pues puede incrementarse o mantenerse ese promedio, ¿ok?
Entonces llegarían mucho más rápido en menos tiempo porque la densidad del suelo es mucho menor. Las ondas secundarias son ondas de propagación un poquito más amplias, son ondas longitudinales, ¿sí? Y esto genera de cierta manera que al tener una mayor amplitud, obviamente oscilan a una menor velocidad, que más o menos oscila entre 42 kilómetros por segundo, y son ondas transversales. Esas a tener un poquito más de recorrido de onda, ¿sí? Obviamente representa que van a menos velocidad. Y por lo mismo, por consiguiente, si el suelo es muy blando, ¿sí? Entonces va a llegar mucho más rápido las ondas S que las ondas, va a llegar mucho más rápido las ondas S. En caso de que fuera muy denso, obviamente se va a propagar a menor velocidad. Lo mismo que las ondas P. Pero de cierta manera, siempre, obviamente la destrucción también depende mucho de la consistencia o la dureza del suelo. Si son suelos muy blandos, obviamente si es de mayor magnitud este tipo de ondas, obviamente pues el desastre va a ser muy grande, como en el sismo del 85. Pero si son suelos un poquito más compactos, más densos, obviamente las afectaciones posiblemente no sean tan graves, ¿ok? Entonces, de cierta manera, eso es lo que nos conlleva a revisar. Eso prácticamente ya es como que ingeniería estructural, ingeniería sísmica, para verlo un poco más en detalle. Pero a nuestro nivel, obviamente, lo que nos interesa son pues las ondas primarias, ¿sí? Que son las primeras, llegan las ondas P, que son longitudinales, que llevan mucho mayor velocidad, ¿sí? Porque no tienen un desglose de onda demasiado grande como las ondas S. Y entonces se conoce como la diferencia entre S y P. La amplitud es prácticamente de a partir del sismograma o del sismógrafo, o que reporta el sismógrafo, la parte o el pico más amplio, el más alto. Y este pico, ¿sí? Se le mide y esto nos tiene que dar lo que se llama amplitud, que en este caso es una A. Vamos a ponerla aquí, que esto es una A, que significa amplitud, y esto recordamos que lo definí como delta S menos P. ¿Sale? Y entonces la amplitud, prácticamente eso se mide en milímetros, y me dice que prácticamente son 60 milímetros. Es decir, que al momento de medir con la regla, lo que reporta el sismógrafo me dice que son 60 milímetros, y el periodo en que se presenta entre la P y la S son 45 segundos. Por lo tanto, existe una formulita que hizo Richter, donde dice que la magnitud de onda, o de la magnitud longitudinal, o la escala de Richter, es igual a la amplitud. Que se encuentra en unidades milímetros. Recuerdo más, 3 veces, esto sería la longitud, logaritmo natural, es decir, la amplitud, logaritmo de la amplitud, perdón, aquí sería logaritmo de la amplitud, logaritmo base 10 de la amplitud, más 3 veces el logaritmo base 10, que multiplica a 8 por la diferencia de las ondas, que es S menos P. Esto está en segundos, menos 2.92. Esa es la fórmula general que hizo Richter para poder determinar la magnitud de un sismo. Y entonces, con esta fórmula vamos a empezar a sustituir. Por lo tanto, vamos a poner que ML, que es la magnitud del sismo, es logaritmo base 10 de la amplitud. En este caso la amplitud me dice que esto debe estar en milímetros,
Entonces serían 60 milímetros más 3 el logaritmo base 10 de la multiplicación de 8 que multiplica la diferencia en segundos. En este caso, si hacemos la diferencia, aquí sería en el tiempo 0 y aquí sería en tiempo 45. Por lo tanto, tendremos que decir que serían 45 segundos. Que multiplica a 45 segundos. 45 segundos. Y todo esto menos 2.92. Y entonces vamos a hacer operaciones. Entonces me quedaría que la magnitud es igual al logaritmo base 10 de 60. Y vamos a calcularlo. Recordemos que el logaritmo es log. Entonces vamos a poner log en la calculadora de 60. Y esto nos da, sacamos el resultado. Esto me da 1.778 más 3 que multiplica al logaritmo de 8 por 45. Aquí tendremos que sacar 8 por 45, me darían 360. 360. Entonces vamos a poner 3 y vamos a sacar el logaritmo base 10 de 360. Entonces sería el logaritmo 360 y me darían 2.55 por 2.55. Y a esto al final le vamos a restar 2.92. Vamos a simplificar. Entonces me quedaría que la magnitud del sismo va a ser igual a 1.778 más 3 por 2.55 me darían 7.66 menos 2.92. Al realizar operaciones, la magnitud me quedaría 1.778 más 7.66 nos da 9.43 menos 2.92 me darían 6.52. Es decir, que la escala de Richter obviamente tendría que yo tener un sismo prácticamente de 6.52 en la escala de Richter. Es decir que, pues bueno, sería un sismo algo considerable. Entonces, ¿en qué función está prácticamente la magnitud de un sismo demasiado fuerte? Pues obviamente en el periodo entre mayor amplitud en los segundos, si nos damos cuenta, obviamente esto va a crecer, ¿sale? Obviamente si la amplitud de la onda es mucho mayor, entonces de cierta manera esto tendría que crecer. Es decir que si fuera del 85 estamos hablando pues amplitudes alrededor, arriba del doble de esto aproximadamente. Y obviamente en segundos en el tiempo posiblemente igual el doble. Entonces la duración fue mucho mayor y la amplitud de onda en este caso fue mucho mayor. Por lo tanto por eso llegamos casi al 8.5 grados de Richter. Entonces de cierta manera es muy importante conocer por parte del sismógrafo lo que es las ondas primarias, las ondas secundarias. Recordemos que primero llegan las primarias y después se empieza a deformar. Llegan las ondas transversales que tienen mucho mayor amplitud, que son las secundarias, y con esto prácticamente lo vamos a sustituir. Y con esto podemos determinar de una u otra forma lo que es la magnitud de un sismo, o en este caso pues un terremoto. Entonces con eso terminamos. Hay algunas otras fórmulas que vamos a ver, pero la que más me gusta en la aplicación de sismos es prácticamente esta fórmula.